Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 634 en el que vamos a dar inicio al track de informática para la comunidad. Mi nombre es Carolina Paula Vargas, soy médica clínica y residente de informática en salud y en esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre autogestión de enfermedades crónicas desde el rol de la alfabetización en salud digital y los recursos educativos en línea. Antes de iniciar, recordemos que esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje del programa de la Residencia de Informática en Salud. A lo largo de este Ateneo vamos a realizar una introducción definiendo algunos conceptos, vamos a revisar tres artículos sobre este tema, vamos a ver cuáles son los recursos con los que cuenta el hospital relacionados a esta temática y vamos a finalizar con algunas conclusiones. A modo de introducción, podemos decir que la salud digital y la gestión de las enfermedades crónicas son dos aspectos importantes hoy en día en el panorama de lo que es la atención médica. Con la llegada de la tecnología digital se fueron abriendo nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas. Y entonces en esa presentación lo que vamos a explorar es la importancia que tiene la alfabetización digital en salud y los recursos educativos en línea como herramientas esenciales en el empoderamiento de estos pacientes. Vamos a empezar entonces definiendo algunos conceptos. Empezamos por alfabetización sanitaria, que lo definimos como la capacidad de obtener, comprender, aplicar información sanitaria para tomar decisiones informadas relacionadas con la salud. Por otro lado, tenemos el concepto de alfabetización digital y esto lo vamos a definir como la capacidad para encontrar, evaluar y comunicar información mediante el uso de herramientas digitales. La salud y la alfabetización digital van a desempeñar un papel vital en la promoción de mejores resultados de salud para las personas y las comunidades y la intersección entre estos dos conceptos nos va a llevar a este último concepto que es el de alfabetización en salud digital, el cual vamos a definir como la capacidad de las personas para buscar, comprender y evaluar la información de salud en línea, así como para utilizar herramientas digitales con el fin de mejorar la salud y el bienestar. En esta imagen podemos ver representado un esquema con diversas dimensiones sobre alfabetización sanitaria, que es tomado de un artículo sobre alfabetización sanitaria, en donde se ve el impacto en diferentes ámbitos de la salud, como por ejemplo puede ser el impacto en resultados de salud de los pacientes o en el empoderamiento de la autogestión de su salud. El concepto entonces de alfabetización digital en salud llevado a las enfermedades crónicas nos va a resultar fundamental para capacitar a los pacientes que las tienen y poder mejorar la capacidad para gestionar su salud de manera más efectiva. Como sabemos, las personas con enfermedades crónicas hacen un uso más frecuente y tienen más dependencia de la información y de los servicios de salud, más que las personas sin estas condiciones, por lo que para ellos, para comprender cómo acceder y cómo evaluar la información, va a poder permitirles tomar decisiones informadas eh, mejor sobre su tratamiento y autocuidado. En la era digital existen hoy en día numerosas herramientas y recursos en línea diseñados específicamente para ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas en la gestión de su salud y entre ellas podemos describir a las aplicaciones móviles, a la telemedicina y a los recursos en línea. Las apps de salud móvil nos van a ofrecer información y herramientas personalizadas que fomentan la participación activa del cuidado de la salud. La telemedicina nos va a ofrecer un acceso a atención médica, sobre todo desde zonas remotas y que mejoran la comunicación entre el paciente y el profesional. Y los recursos en línea van a apoyar sobre todas las cosas a lo que es la educación y la autogestión del paciente. Pero dado que el gran volumen de información disponible hoy en día en línea puede resultar abrumador y es confuso, puede resultar para los pacientes también poco confiable y es ahí donde es importante que ellos aprendan a evaluar la confiabilidad de la información que encuentran en Internet, buscando fuentes autorizadas y verificando la evidencia científica detrás de las afirmaciones que se encuentran sobre salud. Con todo esto que venimos diciendo, podemos decir que existe la llamada brecha digital, existen desafíos y barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades crónicas sobre todo, y esto se compone de múltiples factores, como pueden ser
la falta de acceso a la tecnología, a Internet, la limitada alfabetización digital y en salud, la disponibilidad desigual de recursos, de herramientas digitales y también barreras culturales y lingüísticas que van a dificultar la utilización efectiva de información y de servicios de salud en línea. Además, la sobrecarga de información que existe hoy en día, como decíamos antes, puede abrumar a los pacientes y dificultar que identifiquen las fuentes confiables, resultando todo esto en obstáculos para poder adoptar las herramientas digitales para gestionar su salud. Es por todo esto que para abordar los desafíos de la alfabetización en salud digital es muy importante poder implementar estrategias efectivas que fomenten la accesibilidad y la comprensión de la información digital de salud, y esto va a implicar poder brindar programas de capacitación en alfabetización digital tanto para pacientes como para cuidadores y poder eh, dar iniciativas para mejorar también la conectividad en diferentes comunidades que por ahí están más marginadas y poder transmitir información clara y comprensible. Los artículos que vamos a revisar ahora van a abordar estos desafíos y van a explorar la alfabetización en salud digital para el manejo de las enfermedades crónicas. Esto no solo va a implicar acceder a la información, sino también comprenderla y poder aplicarla en la toma de decisiones sobre la salud. Vamos a empezar con el primer artículo que está titulado Alfabetización digital como un nuevo determinante de la salud y fue publicado en el año 2023. Este artículo tuvo como objetivo determinar los efectos de una baja alfabetización digital en salud, definiendo el concepto, identificando poblaciones en riesgo, los resultados de salud afectados, las consecuencias y poder ver también las intervenciones dirigidas a reducir la brecha de alfabetización. Para esta revisión se partió de una pregunta que fue la de cómo la alfabetización en salud digital puede afectar la salud, y se identificaron estudios relevantes a través de una revisión de la literatura de los últimos 5 años en diferentes bases de datos. Como resultados, se incluyeron en total 53 estudios, la mayoría de ellos de metodologías de corte transversal y llevados a cabo en América del Norte. Se utilizaron diferentes términos para referirse a alfabetización digital en salud, con la más utilizada, la más comúnmente utilizada, la de eHealth Literacy. Y acá aclaremos que eHealth Literacy, que es alfabetización en eSalud, representa lo que es la información obtenida a través de recursos en línea, pero también se utilizaron los conceptos de Health Literacy y de Telehealth Literacy. El primero hace foco en la obtención de información desde dispositivos móviles y la de Telehealth es específico para plataformas de telesalud. En este artículo se utilizaron 20 herramientas, se incluyeron estudios que utilizaban herramientas de diferentes medidas de alfabetización digital y en salud, y se utilizaron, por ejemplo, escalas Likert autoevaluadas y la escala de alfabetización en salud electrónica de Norman Skinner, que es la conocida como eHealth, que evalúa lo que es las habilidades autorreportadas para poder encontrar, evaluar y utilizar la información relacionada con la salud en línea. Esta escala es la que fue más utilizada en los estudios que se incluyeron y que contiene los ítems que se muestran acá en la tabla. En cuanto a los grupos afectados por una baja alfabetización digital, se encontró una asociación con variables demográficas como el género, la edad o el nivel educativo. Los adultos mayores y las personas con niveles educativos más bajos fueron los que fueron identificados como grupos vulnerables con menor alfabetización digital en salud. En uno de los estudios incluidos en los que se utilizó la escala eHealth, el ítem más alto en los resultados estuvo relacionado con la importancia que las personas asignaron a poder acceder a los recursos de salud en Internet, mientras que el ítem más bajo fue el relacionado con la capacidad de usar Internet para responder a sus preguntas sobre salud. Esto lo que indicaría sería que los encuestados sabrían cómo encontrar información relacionada a la salud en Internet, pero que no tendrían suficiente confianza en el uso de esa información para tomar decisiones. En cuanto al impacto, por otro lado, a la alfabetización digital en salud, solo 13 de los 53 estudios incluidos reportaron resultados y se encontró una asociación positiva entre una mejor alfabetización digital y lo que es la promoción de salud, que tiene que ver con calidad de vida y también estado de salud en general.
Por otro lado, solo 9 estudios evaluaron intervenciones para mejorar la alfabetización digital en salud y estas intervenciones incluían educación, capacitación, apoyo social y esto incluyendo tanto familiares, de profesionales y de compañeros. En este tipo de intervenciones se encontraron mejoras significativas en la alfabetización digital en salud. Este estudio entonces resalta la importancia de que los determinantes digitales de la salud, como el acceso insuficiente a la tecnología o la alfabetización digital, son cada vez más reconocidos como componentes críticos de los determinantes sociales de la salud. También se observó que si bien la literatura existente sobre el tema, especialmente durante los últimos 2 años, fue creciendo significativamente, hay una escasez de publicaciones que describan estos resultados de salud específicos o de intervenciones probadas y que también en general tengan un nivel de evidencia alto, porque la mayoría de los estudios que se incluyen tienen evidencia baja, son estudios observacionales o series de casos. También están realizados en eh, regiones que no son representativas, como por ejemplo América del Norte, Europa o China, y quedan subrepresentadas áreas como América del Sur. Después, por otro lado, si bien definir y medir la alfabetización en salud digital es un paso inicial crítico para cerrar la brecha digital, existe una heterogeneidad en las definiciones y los instrumentos utilizados para la medición en los estudios incluidos. Y la herramienta de medición más ampliamente utilizada, identificada, fue la escala eHealth, como dijimos, pero la dependencia que tiene del autorreporte plantea algunas preocupaciones sobre la objetividad y la realidad es que se requiere más objetividad para poder evaluar con más precisión las habilidades de alfabetización digital. Más allá de que además los estudios hacen una pobre identificación de los efectos específicos en resultados de salud también, hay una evidencia igual que sugiere que una baja alfabetización digital exacerba así las disparidades en la atención médica y puede llevar a resultados adversos como un acceso disminuido de la atención y un uso inadecuado de los servicios. Después, por último, también a partir de las intervenciones que se mencionan en el estudio, se recomiendan también estrategias centradas en el paciente, como pueden ser instrucciones simples, dar talleres en persona, especialmente para los grupos vulnerables o para los grupos de pacientes adultos mayores o aquellos con discapacidades cognitivas. Como conclusión de este artículo, se resalta que los recursos de salud digital y las interacciones con los proveedores de atención médica ofrecen beneficios significativos para mejorar la eficiencia, la calidad y la accesibilidad de la atención médica. Y a pesar de esto, es igual importante garantizar un acceso equitativo a estos recursos, especialmente en los grupos vulnerables o en las minorías étnicas o aquellos de bajos ingresos que corren el riesgo de tener una baja alfabetización digital. Si bien existe un interés creciente en este tema, hay una necesidad de mejorar las herramientas de medición, como decíamos recién, para ampliar para poder medir de forma más objetiva la alfabetización. Después, por otro lado, ampliar la diversidad geográfica de los estudios, desarrollar, implementar y validar intervenciones destinadas a reducir la baja alfabetización en salud digital y además centrarse en estudios de alta calidad que también puedan medir de forma objetiva la alfabetización y evalúen también las intervenciones a lo largo del tiempo, a largo plazo. Pasando al segundo artículo titulado La relación entre alfabetización digital en salud y comportamientos relacionados a la salud, podemos ver que es un estudio que fue publicado en 2023 y que tuvo como objetivo hacer una revisión sistemática y un metaanálisis para describir el efecto de la alfabetización digital en salud en los tipos de comportamientos y hacer una relación cuantitativa entre ellos. Para esta revisión, la alfabetización en eSalud se definió operativamente como la puntuación total de alfabetización en eSalud medida como una herramienta de medición validada, como puede ser la eHealth que mencionamos antes. Por otro lado, si bien los comportamientos relacionados con la salud los entendemos como aquellos patrones de comportamiento, acciones o hábitos que se relacionan con el mantenimiento de la salud o la mejora de salud, en este estudio específicamente se definieron operativamente y se analizaron en 3 categorías, como vemos en el cuadro, que fueron el comportamiento promotor de la salud, el comportamiento de apoyo a la salud y el comportamiento de manejo de enfermedades. Además, dentro de los criterios de elegibilidad también se incluyeron a los resultados
que sugirieran comportamientos que estuvieran medidos objetivamente y se analizaron de forma cualitativa y cuantitativa. En cuanto a los resultados, entonces tenemos que se seleccionaron en total 29 estudios para la parte cualitativa y de estos solo 14 se incluyeron en el análisis cuantitativo. En los resultados del análisis cualitativo se encontró que la mayoría de los estudios mostraban una asociación positiva entre la alfabetización y salud y los comportamientos relacionados a la salud, específicamente de aquellos que promueven la salud, que promueven la dieta, el ejercicio regular, un descanso, cesación tabáquica, manejo del estrés, etc. Pero, por otro lado, algunos estudios no encontraron ninguna asociación significativa o directamente un efecto negativo. En el análisis cuantitativo, por otro lado, se halló una correlación moderadamente positiva entre la alfabetización en e-salud y los comportamientos relacionados con la salud, pero igual de todas maneras, algunos de los estudios que se enfocaron específicamente en grupos de edad más jóvenes y no fueron igual incluidos en el análisis cuantitativo, no mostraron asociación o incluso mostraron una asociación negativa, como decíamos antes. Por lo tanto, si bien en estudios previos ha sido asociado el nivel bajo de alfabetización en e-salud a mayor dificultad para acceder y comprender información sobre salud en línea, dificultando el automanejo de enfermedades crónicas, no necesariamente tiene un efecto positivo en el comportamiento relacionado con la salud. Y la realidad es que entonces se debe interpretar de manera cuidadosa el efecto de la alfabetización en los comportamientos relacionados con la salud. En los resultados del análisis cuantitativo por edad, la población más joven fue la que demostró una correlación más débil, mientras que la correlación mayor se mostró en los grupos de edad de más adultos. Por otro lado, digamos, explicando esto, en realidad la población más joven estaría en realidad influenciada por algunos factores diferentes, como podrían ser el estado de salud percibido o el interés en la salud diferente a los adultos mayores. Después, por otro lado, tenemos a la correlación mayor con lo que es la población general respecto al grupo de pacientes, porque también se cree que los pacientes en realidad pueden obtener información de diversas fuentes, no solamente de la información en línea, porque puede también ser a partir de las diferentes citas médicas, o sea, a partir de sus médicos, ya que tienen más frecuencia. Después, por último, tenemos en base al análisis cuantitativo la mayor correlación encontrada con el comportamiento de promoción de salud a comparación del comportamiento de manejo de enfermedades. Esto, por lo tanto, lo que nos dice es que se espera que en mayor medida el impulso de hábitos alimenticios, ejercicio, manejo de estrés, como decíamos antes, sea mayor con la alfabetización digital en salud que los demás comportamientos. Este estudio lo que menciona es que igual entre las limitaciones se mencionan el tamaño pequeño de las muestras y la heterogeneidad de los datos y esto impide que se puedan generalizar los resultados. Y además que se necesita comprender mejor la alfabetización, la relación entre la alfabetización electrónica y los comportamientos de salud utilizando herramientas más adecuadas de la era actual de Web 3.0, ya que los estudios que están incluidos en esta revisión son de la era Web 2.0, como por ejemplo la escala incluida y Hertz. A modo de conclusión de este artículo, se dice que a través de los resultados de asociación positiva moderada entre alfabetización en e-salud, se sugiere que los profesionales de salud, la realidad es que podrían mejorar los comportamientos al considerar la alfabetización de las personas cuando se les proporciona servicios electrónicos. Entonces se resalta la importancia de la alfabetización electrónica para mejorar tanto el proceso de prestación médica como los resultados de salud. Hasta acá entonces revisamos aspectos claves sobre alfabetización en salud digital y la relación que evidencia la literatura con diferentes resultados de salud, pero ¿cómo es la información digital a la que pueden acceder los pacientes que buscan material educativo en línea? Para esto revisaremos este último artículo, que es el tercero, que es sobre un estudio publicado en el año 2022 que tuvo como objetivo examinar materiales educativos en línea de 55 asociaciones sobre enfermedades crónicas específicas que son comunes en adultos mayores
para poder evaluar su legibilidad y su calidad para determinar si son fuentes creíbles de información de salud. Para este estudio se recopiló información entre el 2021 y 2022 de todo material educativo para pacientes en línea de 55 asociaciones, como dijimos, incluyendo tanto organizaciones nacionales como fundaciones, y se fueron agrupando por grupo de enfermedades. Las enfermedades fueron seleccionadas a partir de datos del CDC y se excluyeron todos aquellos sitios que fueran dirigidos específicamente a profesionales de la salud. Algunos sitios contenían no solo una condición médica, sino múltiples. Después se realizó un análisis de elegibilidad utilizando 10 escalas de elegibilidad validadas, utilizadas con frecuencia para lo que es evaluar el texto de salud, las cuales proporcionan una estimación del nivel promedio de lectura de grado, y también se realizó un análisis de palabras difíciles. Y además también se evaluó la calidad de los sitios web y los materiales educativos utilizando los criterios de código de conducta HON, que son los HON Code, y los puntos de referencia JAMA. Los home code lo que hacen es evaluar la credibilidad y la confiabilidad de la información de los sitios web de salud, y utilizan criterios como la divulgación de las calificaciones de los autores, la atribución de fuentes, la protección de los datos, la transparencia, etcétera. Y en general lo que hacen las asociaciones es pagarles una tarifa para ser evaluadas por el código de conducta HON y si cumplen y recibir una certificación, digamos, si cumplen con estos criterios. Después, por otro lado, JAMA proporciona unos puntos de referencia que lo que hacen es evaluar la calidad de los sitios en cuanto a los componentes que tienen que ver con autoría, referencias, divulgación y actualización. En esta tabla lo que podemos ver son las enfermedades que se incluyeron en esta revisión, como la degeneración macular, cáncer, que son con respecto al cáncer, son los 5 más comunes por género según la Sociedad Estadounidense de Cáncer, demencia, etc. Y la cantidad de asociaciones y documentos incluidos en el estudio. En cuanto a los resultados, el análisis de elegibilidad de los documentos reveló que la mayoría de los materiales educativos para pacientes estaban escritos por encima del nivel de lectura recomendado para los adultos mayores. Se evaluaron un total de casi 2.600 materiales de 55 asociaciones para 10 grupos de enfermedades crónicas, y lo que se encontró fue una diferencia significativa en el nivel de lectura entre las diferentes condiciones médicas. El grupo de enfermedades de Parkinson fue la que resultó más difícil de leer en comparación con todas las demás, y además se observó que la mayoría de los materiales contenían un alto porcentaje de palabras complejas, palabras largas y palabras desconocidas para los lectores. Este gráfico lo que nos muestra es el grado de legibilidad mediante 8 escalas diferentes para todos los grupos de condiciones médicas, y la media fue de 10,8 en un rango de nivel de grado que va de 0 a 19, donde 0 sugiere que el material puede ser leído por cualquier persona. Entonces acá se puede ver de forma clara cómo la mayoría supera el nivel de legibilidad recomendado para materiales educativos. Por otro lado, acá vemos un listado con las 10 palabras más frecuentes por grupo de enfermedades consideradas como complejas, ya sea complejas por conteo de sílabas, conteo de caracteres o por falta de familiaridad según el análisis de palabras difíciles, y también se muestra al lado la frecuencia de aparición y sus posibles alternativas más comprensibles. Después, en cuanto a la calidad de los sitios web, lo que se observó es que ningún sitio poseía una certificación HomeCode que estuviera válida y actualizada al momento del análisis. Y solo 7 sí habían obtenido alguna vez dicha certificación, pero en el pasado. Además, la mayoría de las asociaciones no cumplían con los indicadores de calidad de JAMA, que como dijimos antes eran autoría, atribución, divulgación o actualización. Y con con el tema de la divulgación, este fue el indicador que estaba menos comúnmente reportado. Estos hallazgos lo que podrían indicar es la necesidad de mejorar tanto la legibilidad como la calidad de la información de salud en línea dirigida para los adultos mayores. A partir de todo esto, entonces, se resalta que los materiales de salud en línea para pacientes son un mecanismo potencial para mejorar la gestión de las enfermedades crónicas y comportamientos de estilo de vida saludables y mejorar la adherencia a los consejos médicos.
Estos materiales sí deben estar escritos a un nivel coherente con la alfabetización con la alfabetización en salud de las diferentes poblaciones objetivos y deben ser identificables como fuentes creíbles de información médica. Las condiciones médicas que tuvieron mejor legibilidad fueron las de enfermedad renal, cáncer e incontinencia urinaria. Y fuera de esto se encontró que los materiales de educación para pacientes de asociaciones de enfermedades crónicas tienen un nivel de lectura promedio significativamente por encima del nivel recomendado. Entonces esto sugiere que en su gran mayoría no están escritos en un nivel accesible para la mayoría de los adultos mayores. De todas maneras, el estudio también resalta algunas limitaciones, entre las que se encuentran la falta de análisis de componentes visuales, y esto es bien sabido que los componentes visuales pueden transmitir información médica efectiva y eficiente y deberían ser considerados. Y lo otro es tener en cuenta experiencias culturales y de salud que ayudan a comprender información de salud, y en este estudio tampoco se tuvieron en cuenta. Como conclusión de este artículo, el estudio destaca la necesidad de proporcionar información médica más accesible y más precisa para los adultos mayores, escritas a un nivel comprensible, fácilmente identificable como fuentes creíbles de información. Bueno, llegando al final vamos a mencionar entonces algunos recursos disponibles en el Hospital Italiano de Buenos Aires dirigidos a la comunidad. En el sitio web institucional del hospital podemos acceder a la revista digital Aprender Salud, que es un material educativo de salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano, que se actualiza mes a mes y donde se puede encontrar información sobre diferentes temas de salud e información relevante para la atención de los pacientes. Después, por otro lado, tenemos el canal de YouTube del Hospital Italiano, donde se puede acceder a material educativo, como por ejemplo el que se ve en pantalla de Cultivar Salud, que responde a diferentes inquietudes que pueden tener los pacientes sobre diferentes temas de salud. Y por otro lado, tenemos dentro de la historia clínica electrónica del hospital, donde los profesionales de salud del hospital pueden acceder a materiales educativos para los pacientes, como por ejemplo estos que se ven acá, que tienen que ver con condiciones de salud por ahí de las más frecuentes, que se pueden descargar los materiales y compartirlos con los pacientes directamente desde la plataforma institucional. Y por último, tenemos que mencionar una cosa más, que es que durante los últimos años, en lo que respecta a alfabetización digital específicamente en salud, del portal de pacientes, el Departamento de Informática en Salud fue brindando capacitaciones tanto presenciales como virtuales a los pacientes sobre el uso del mismo, y los videos sobre capacitación virtual o ayuda con funcionalidades del portal también se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Portal de Pacientes del IVA. A modo de conclusión general del Ateneo, entonces podemos decir que la alfabetización en salud digital y los recursos educativos en línea desempeñan un papel fundamental en la mejora de la autogestión de enfermedades crónicas y en el empoderamiento de los pacientes. Sabemos que al proporcionar acceso a información confiable y herramientas digitales para monitorear y gestionar la salud, los pacientes pueden tomar un papel más activo en su atención médica y mejorar sus resultados de salud a largo plazo. Y a pesar de esto, es importante que abordemos los desafíos y las barreras que enfrentan los pacientes en el uso de estas herramientas, y se desarrollen estrategias efectivas que promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a la salud digital. La verdad es que los profesionales de salud, los responsables políticos y las organizaciones deberían invertir más en lo que es la promoción de la alfabetización en salud digital y en el desarrollo de recursos educativos en línea que sean accesibles, confiables y culturalmente relevantes. Y además se debe promover el uso de un lenguaje sencillo, evitar lo que es la terminología compleja, y mejorar con esto la comprensibilidad de la información en salud. Creemos que al realizar todo esto sí se podría avanzar hacia un sistema de atención médica más centrado en el paciente, que los empodere, que los capacite para poder tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar. Muchas gracias por llegar hasta acá y los esperamos entonces en el próximo Ateneo para continuar con este track, que estará a cargo del doctor Jacobo Lerner y que se va a enfocar específicamente en materiales educativos del portal de pacientes. Muchas gracias.